Institucionalista Félix Lonigro, que está con nosotros y tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué dice Lonigro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Martín Esperati le saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿No? doctor, ¿qué significa esto? Perdón, no escuché. A ver, doctor, ¿qué significa esto que se lanzó la Defensoría del Público llamado Nodio para ustedes desde el punto de vista jurídico? ¿Qué significa? Eh, a ver, esto es una suerte de gestapo de la libertad de expresión. O sea, estos organismos que se crean para controlar, lo único que hacen es perjudicar un derecho que creo, podría afirmarlo casi con seguridad, que es el único que no se puede reglamentar. La Constitución Nacional prohíbe la censura previa. Y los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que las únicas responsabilidades que tiene aquel que se expresa, no solamente el que opina, sino también el que informa, porque la libertad de expresión es un concepto muy amplio que abarca también la libertad de informar, la libertad del periodista, la libertad de ser informado, el derecho a réplica. Todas las responsabilidades son ulteriores. Ulteriores significa, ejerzo el derecho de expresarme sin ninguna censura previa, más allá de que previamente se pueda haber detectado que se podría cometer un delito, no puedo frenarlo, es necesario dejar que el que se exprese lo haga, y si se comete algún delito a través de la expresión, como podría ser apología al delito, calumnias, injurias, intimidación pública, instigación a la violencia. Entonces ahí sí recaen las responsabilidades. En esto hay una unanimidad internacional. La jurisprudencia de la Corte nuestra, basándose en la norteamericana del caso Sullivan, la nuestra del caso Campilay, tiene muy claro esto de las responsabilidades ulteriores. Esto de crear un organismo que sea una gestapo a ver qué es lo que se dice, es como decir, mirá que te estoy mirando. Uh-huh. Y ese mirá que te estoy controlando no hace otra cosa que amedrentar. Y eso es coartar la libertad de expresión. Por lo tanto, es muy peligroso esto, muy peligroso. Siempre es preferible el exceso de la libertad de expresión y no la reglamentación. Siempre es preferible eso. Porque en todo caso, doctor, si incurre un medio de comunicación en la xenofobia, aparece allí el INADI, por ejemplo. Es decir, Claro, está saldada desde el punto de vista jurídico. Pero esto, a mí me llama la atención, a ver, voy a ser preciso y exactamente. textual. Dice, Nodio tendrá como objetivo proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falaces. ¿Qué querrá decir maliciosas y falaces? ¿Y con qué vara se mide eso, doctor? Sí, pero es que ahí está el problema. A ver, ¿quién decide que una noticia es maliciosa? Por ejemplo, el jefe de gabinete acaba de decir que los que se manifestaron ayer no son el pueblo, pero ¿quién tiene esa autoridad para decir quién es el pueblo, quién no es el pueblo, qué noticia es veraz, cuál es la que no corresponde, cuál es la que... O sea, ¿quién tiene la llave para decidir acerca de la malicia de este tipo de información o de opiniones y demás? Eso es entregarle un poder a un funcionario que, en función de los caprichos y de los parámetros, este gobierno ya tiene antecedentes con esto. Parrilli, la CONADEP, esta de Dadibrieva, el enjuiciamiento a los periodistas en ese simulacro de enjuiciamiento, las declaraciones de Cristina Fernández cuando decía que ella no daba conferencias de prensa porque que ella hablaba directamente con la gente desde el atril, porque los periodistas en el medio deforman todo. Entonces, esta concepción autoritaria de querer controlar todo lleva a la destrucción del sistema republicano, que está basado en la independencia del Poder Judicial y de nuestra expresión. El periodismo controla, y hay que dejarlo, que lo haga. Es la mejor garantía para la vigencia de un sistema republicano. Uh-huh, uh-huh. En todo caso, me pongo a reflexionar, en todo caso la gente, primero, no es sonsa, considero que es como subestimar a la gente, elige lo que ve y lo que escucha, en este sentido, lo que sigue, lo que no sigue, digo, está como en la delgada línea. Ahora yo le pregunto, doctor, en la práctica, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Usted qué opina?
si se puede hacer algo. Si se puede hacer algo para decir, no, esto la verdad me parece que es no corresponde, no se está de acuerdo, porque hubo un comunicado fuerte de ADEPA también al respecto. No, el sistema, a ver, las fake news son, a nadie le gustan las noticias falsas, a nadie le gusta que se divulguen cosas que pueden herir susceptibilidades o la dignidad o el honor de la gente, a nadie. Pero en un mundo tan globalizado, con redes sociales, con internet, donde hay tanta facilidad para expresarse, es muy difícil impedirlo. En todo caso, los pueblos instruidos, los pueblos cultos, tienen más capacidad para decodificar la información. Y a eso hay que apuntar, no a controlar, porque además, ¿controlar para qué? Para, o sea, esta noticia falsa, ¿y qué hace el observatorio ese con el que largó la noticia falsa? Lo lleva a la justicia. Y es en última instancia la justicia la que termina decidiendo. Ya la justicia dio parámetros. Por ejemplo, la justicia nuestra ha dicho, y el Código Penal también, que cuando se informa, no se incurre en responsabilidades cuando se utiliza el potencial y se cita la fuente. Claro. Esto ya está escrito. O sea, no hay nada más que hacer con esto. Simplemente querer controlar y querer impedir que se caiga un rédito político cuando empiezan a circular ciertas informaciones. Doctor, lo saluda Gustavo Boazo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero muy bien, gracias por atendernos. A mí me llama poderosamente la atención porque muchas cosas que están sucediendo en estos momentos en la Argentina fueron como que se predijo en alguna oportunidad por algún satélite en aquellos momentos eran satélites de la oposición y hoy son del gobierno. Y me parece también que esto sucede, lo que está sucediendo con este tema del nodio, de querer limitar lo que hablan mal del gobierno. No sé si va por ese lado. Bueno, como no me gusta lo que opinan, como no me gusta lo que están informando de las cosas que están sucediendo, entonces trato de ponerle un cepo, un bozal. Efectivamente, eso es lo que llevan en el ADN los gobiernos populistas. Hay una cosa que es increíble. Por ejemplo, a los jueces y a los periodistas nadie los ha elegido por el voto. Entonces, los gobiernos populistas tienen la percepción de que ni los jueces ni los periodistas, que son controles en definitiva, tienen legitimidad democrática de origen. Entonces hablan de democracia, se llenan la boca hablando de democracia, se preguntan quiénes son los jueces a los que nadie eligió para frenar una decisión gubernamental, quién es un periodista para alargar una información graciosamente, aun cuando haya una investigación detrás. ¿Quién los eligió? A nosotros sí nos eligieron, a ellos no. Entonces hay que controlarlos. En nombre de esa representación política que lleva a la democracia. Esto es no entender absolutamente nada de cómo funciona el Estado de Derecho, que lleva de la mano a la democracia y al sistema republicano. Y a la libertad de expresión. Por supuesto, que la libertad de expresión es un pilar del sistema republicano del gobierno. Acá algunos mensajes van llegando, dice, por favor, preguntarle si está bien que un diario de gran tirada, como por ejemplo puede ser Clarín, publica las direcciones de una vicepresidenta para que vayan a escrachar todos. ¿Es noticia eso? No está bien que se publique una dirección, porque eso es un tema privado. A ver, en todo caso, acá no estamos, que lo haga Clarín, que lo haga Página 12, que lo haga quien sea. Publicar un dato sensible o publicar una información privada puede constituir una afectación al derecho a la intimidad que puede hacer responsable penalmente o civilmente a quien lo haga. O sea, no nos pongamos ni de un lado ni del otro, porque seguramente la persona que dice si está bien que Clarín haya hecho esto, está mal que lo haya hecho, pero que lo haya hecho Clarín, Página 12, Crónica, lo que sea. Hay que ser objetivos en este punto, no hay que mirar las cosas con un parche, con un solo ojo, si lo hago yo está bien, si lo hace el otro está mal. Este es el problema que tenemos en Argentina. Doctor, está Laura Kretschmann con nosotros. Laurita, ¿podés preguntar? Exactamente. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Kretschmann. Quería preguntarle, porque escuchándolo atentamente entiendo que este organismo entonces es
inconstitucional o atenta contra los derechos de las personas, como es, por ejemplo, el derecho básico a la libertad de expresión. Entonces, digamos, basándose en esto, en esta cuestión legal, ¿se puede dejar sin efecto esta institución? Lo que en realidad se puede hacer, una vez creado el organismo, es plantear según porque cuando se crea un organismo se crea a través de una norma y la norma establece cuáles son sus misiones y cuáles son sus funciones. Claro. Entonces, planteadas las misiones, o la misión y las funciones del organismo, siendo que una de las funciones es controlar y coartar la libertad de expresión, indudablemente ese organismo tiene una misión que va en contra de uno de los principios sagrados de la Constitución y del sistema republicano. Eso obviamente tiene que ser planteado ante la justicia decidirá si ese organismo tiene cabida en un sistema republicano del gobierno o en un Estado de Derecho. El organismo está en función actualmente, digamos, ya está funcionando, por lo que sabemos por los medios de comunicación. Esto no se podía prever antes, digamos, porque realmente atenta, digamos, contra este derecho básico de la libertad de expresión y incluso creo que constitucionalmente avala, digamos, esta cuestión de que no se puede porque es algo que está atentando contra un derecho básico. No era algo que se podía prever antes, digamos, de ponerlo a funcionar. El mejor control... ¿Cómo se da esto, digamos? Claro, el mejor control de la constitucionalidad de las normas, y si bien en la Argentina eso lo hacen los jueces, pero el mejor control que se puede hacer es siempre por el órgano que dicta las normas. Se supone que ni el Congreso ni el presidente podrían dictar normas que sean inconstitucionales, porque obviamente se trata de funcionarios públicos que tienen que conocer y hacer respetar la Constitución. No obstante eso, como ocurre, porque hay casos que son claros y otros que no son tan claros, es que después existe un poder judicial que pone las cosas en su lugar. En este caso el organismo está funcionando y si la pregunta es, ¿pero no lo previeron antes? Pero con ese criterio... O por ejemplo, chequearlo, no se chequean antes estas cuestiones de las instituciones y ver que precisamente lo que van a llevar adelante no es inconstitucional o va en contra de un derecho. Se lo pregunto desde la ignorancia pura, digamos, es una pregunta siempre, Laura, desde lo básico. Si efectivamente hicieran esto, siempre no habría normas inconstitucionales, porque pasarían siempre por el filtro del control previo que hacen los mismos órganos que la dictan. Pero es evidente que, o por desconocimiento, o por cuestiones políticas, se dictan normas que luego son inconstitucionales, porque así lo deciden los jueces, pero no siempre los que dictan las normas se fijan en esos detalles. No está bien, por supuesto, claro que no está bien. Es una locura. Y vale mucho la ideología acá también, ¿no? Lo negro, da la impresión que se está diseñando un modelo de país donde veíamos a un presidente al principio que parecía otra cosa. ¿Usted cree que el presidente efectivamente cree en este organismo o es algo que se impone, que se lo impuso la coalición? A ver, Alberto Fernández tiene dos oposiciones. La oposición real, que es Juntos por el Cambio, y la oposición real, los legisladores, o sea, los partidos de la oposición, y además tiene la oposición dentro de su propio partido, que es Cristina Fernández. Cristina Fernández es una cuasi oposición de Alberto Fernández, que al principio parecía que iba a generar su propio capital político y parecía que iba a poder barrer con ese capital político, iba a poder barrer con la influencia de Cristina Fernández. El mal manejo de la cuarentena y el fortalecimiento, el debilitamiento de la credibilidad del presidente fortaleció a Cristina Fernández, quien se largó con todos sus dardos contra los enemigos que ella siempre percibió y que tuvo claros, ¿no? El Poder Judicial, los periodistas y demás. Y entonces ella se dedica ella tiene muy claros sus objetivos. Alberto Fernández quedó a la deriva. Entonces en este momento Alberto Fernández, si en realidad él quiere o no quiere esto, si le gusta o no le gusta, ya no depende de él, depende de las presiones que tenga dentro de su propia alianza. Y lamentablemente el verdadero presidente es el que tiene las cosas claras, y en este caso es Cristina Fernández. Aunque no nos guste, pero ella sabe lo que quiere, él no, evidentemente. Doctor, muy amable, muchísimas gracias y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece?